Continuamos con más información y pasamos al ámbito internacional. La tendencia de salida de fondos de Brasil y el ingreso de muchos de esos capitales financieros a la Argentina se aceleró en el arranque de diciembre. La jornada del pasado lunes, en la primera del mes, acentuó esta tendencia que ya se venía observando en las últimas semanas, una nueva depreciación del real y a su vez se volvió a apreciar el peso. Para entender un poquito más sobre este tema, vamos a indagar sobre esta problemática junto al profesor Bruno Tondini, analista internacional. Bruno, buen día, ¿cómo estás? Carolina te saluda. Hola Carolina, buen día para vos, para todos los televidentes y oyentes de Radio María. Y bueno, la noticia que acabás de dar es la noticia de hoy, pero qué loco que está el mundo, porque si esta noticia la aventurábamos a principio de este año, decíamos no puede ser. Bueno, la realidad es esta hoy. El real parece que sigue cayendo, ¿no? Sí, va cayendo en picada, ¿sí? Y ahora la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar? Y la realidad es que el diagnóstico lamentablemente es el mismo en todos los países, ¿no? Cuando a veces nos preguntamos, hacemos columnas sobre el tema de las guerras en Ucrania, todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente y todas las situaciones de cataclismo que tenemos bélicos en el mundo, nos preguntamos, ¿y eso en qué nos afecta a nosotros? ¿Cómo va dando vuelta eso? Cuando uno estornuda en Japón, nos llega el resfrío en Argentina, decimos muchas veces. Bueno, el problema es ese, cuando en el mundo pasan estas cosas, las inversiones van al refugio seguro. ¿El refugio seguro cuál es? El dólar, que es la moneda, digamos, que rige el comercio internacional. Y bueno, y los demás empiezan a verse afectados. ¿Cuándo? Cuando tienen situaciones de déficit internos muy grandes. Nosotros la tuvimos, por eso decía lo loco de la noticia al principio, y bueno, la realidad es que ahora Brasil está igual que nosotros. O sea, Brasil tiene un déficit muy alto presupuestario, de más del 10%, es una enormidad, muy parecida a la que teníamos nosotros hace un tiempito, que estábamos en el 14%, y además está creciendo exponencialmente su deuda, ¿sí? En alrededor de 15% en lo que va del año, ¿sí? Y está llegando a cerca del 80% del PBI, más o menos lo mismo que teníamos nosotros y que tenemos todavía nosotros, pero con algunas alternancias y demás en este último tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la Argentina eliminó uno de sus cánceres, que es el déficit, a costilla de un dolor de cabeza de muchos argentinos, bueno, empezó a bajar la inflación, empezó a acomodarse, a apreciarse el valor del peso, que es hoy la moneda, increíble también, más apreciada en el mundo, alrededor de un 40%, y paralelamente los que hacen mal los deberes, como Brasil, se están cayendo y están teniendo esta devaluación que está en alrededor del 12.8%, que es también la más importante del planeta. ¿Esto significa que los inversores pueden llegar a, por decirlo así, saltar de Brasil a Argentina o es mucho pedir, digamos? No es mucho pedir. Es altamente probable y de hecho se está viendo que esa fuga de dólares financieros, aclaremos, esto no implica que vamos a tener inversiones inmediatas, ¿sí? Y que eso pueda repercutir directamente en los problemas que hoy tiene la Argentina, que va a ser seguramente el desempleo y demás, porque bueno, el reacomodamiento y la caída del crecimiento de la economía, incluso en tasas negativas, afecta al empleo. Uh-huh. Pero bueno, va a ser un pequeño motor que está perdiendo Brasil porque por esa situación de inestabilidad. Y un detalle, la reunión o la futura reunión entre el presidente elegido en Uruguay recientemente y el presidente argentino tiene que ver con eso, porque el problema es que en la región se está devaluando. Uruguay va un poquito más despacito, Sí. pero está devaluando, ¿sí? Alrededor de un 10%. Bolivia, ni hablemoslo, en algún momento lo hemos sacado del tema, ¿sí? Está en un 10% de las reservas de lo que tenía en 2014. O sea, la situación es compleja para la región, ¿sí? Entonces, bueno, algún motorcito, algunos dólares van a venir para la Argentina. El tema es cómo direccionarlos para que esto genere empleo y no sea simplemente un veranito financiero, como podríamos estar observando en este momento, ¿no?
Históricamente, Bruno, ayúdame a pensar, pero ha sucedido, ¿no? Esto de que problemas económicos en Brasil, que estamos acá nomás cerquita, y repercutió en nosotros, ¿no? Esto seguramente que el gobierno lo tiene en cuenta, digamos. Claro, el tema es la de siempre, ¿no? Ahora ya vamos al tema de las influencias, si se resfría a Brasil, sí, nosotros no solamente vamos a estornudar. ¿Por qué nosotros vamos a tener una situación de este tipo? Y porque Brasil es el principal, o el segundo, está siempre ahí, con China, mercado para la Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Si se devalúa el dólar, que es la moneda, digamos, de intercambio, en definitiva, entre Brasil y Argentina, ¿qué va a pasar? Las exportaciones argentinas van a valer menos y obviamente Brasil va a comprar mucho menos. Perdón, va a valer mucho más, o sea, para ellos va a ser mucho más costoso, digamos, importar productos argentinos. Ujú. Además de la de siempre, ¿no? Vamos todos a veranear a Brasil, que es más barato. Claro. Sí, ese es digamos, lo tangible en la clase media acomodada argentina. Sí, pero la realidad es que van a disminuir las exportaciones de Argentina a Brasil, que eso sí es lo importante, pues eso sí genera empleo genuino y demás. Sí, entonces va a afectar también. O sea, por un lado vamos a tener algo positivo, que es que van a venir aquellos dólares que en Brasil se van a fugar, como diría el paisano, se van a rajar ante esta situación. Porque ¿qué pasó? ¿Qué es lo que detonó todo esto? El equipo económico de Lula, Ujú. ¿sí?, le alertó esto y obviamente creó un paquete de medidas para reducir el déficit fiscal. Lo que pasa es que Lula tiene que participar de las elecciones en el 2026. Ujú. Entonces, ¿qué hizo? Metió la uña, metió una exención impositiva a los sueldos más pequeños. Entonces, ¿qué pasó? Primero le iba a aumentar menos el sueldo, pero entonces para compensar y no perder caudal electoral y no aguantarse el costo político de eso, metió una exención del impuesto a la renta. Bueno, eso fue lo que a duras penas se iba recuperando y fulminó esa recuperación. Y bueno, pero claro, lo que pasa es que Lula lo ve con ojos de político. Y ahí está el tema. El tema es cuando los que dirigen, digamos, no pueden entender los momentos económicos. ¿Sí? No es fácil, porque a veces, como diría el paisano, hay que recular para tomar envión. Sí, a veces, bueno, lamentablemente hay momentos de vaca flaca, como pasa, para que lo entiendan todos en cualquier casa. Hay veces que, bueno, hay que reducir los gastos y qué sé yo, y en Ujú. algún momento, bueno, gastaremos más, ¿sí? Pero hay que mantener ese equilibrio y no siempre ir para arriba, que es lo que está pasando en Brasil. Seguimos gastando, seguimos gastando, seguimos gastando, y bueno, eso es lo que les está pasando. Tengamos en cuenta de que esto, el gobierno, por lo menos lo que está sucediendo en Argentina, la brecha cambiaria está disminuyendo, está cayendo el riesgo país. ¿Esto fortalece a la situación económica argentina? Sí, sin duda que la fortalece. ¿Por qué? Para que lo entendamos bien. El riesgo país rapidito es a qué tasa nos pueden prestar, ¿sí?, en el ámbito internacional. Bueno, Argentina hace rato que no le presta a nadie, porque claro, con una tasa, cuando se habla de 2.600 puntos, como que a vos te van a prestar como mínimo a un 26% más la tasa de LIBOR, que es la de referencia, ¿sí? O Claro. sea, andamos en 30%. Nadie nos va a prestar al 30% anual en dólares porque sabe que no lo podemos pagar, ¿sí? Para que lo entendamos. El tema es que al caer el riesgo país se baja esa tasa, Ujú. entonces podemos llegar a conseguir un financiamiento. No es muy adecuado en el momento que está la Argentina, no es el momento para salir a pedir plata, hay que tratar de conseguirla de forma más genuina, ¿sí?, que son esos dólares que están apareciendo de los blanqueos y Sí. demás, que son los que se han dado este año, un poquito también de todo lo que tiene que ver con las exportaciones del campo, ¿sí?, que en un principio habían subido un poco la cotización, ahora bajaron, pero bueno, que se mantuvieron y eso permitió, digamos, un avance en ese sentido. Entonces, bueno, la economía, además con la fuerte reducción del gasto, se pisó la economía, entonces, bueno, eso también generó que todo lo que no saliera y entrara mucho, ¿sí?, como para que se entienda. Ujú. El tema es que Brasil, ¿qué va a pasar? Como ahora le pasa lo mismo, que la moneda de ellos se está devaluando, dicen, Sí. bueno, paremos esto,
¿Y de qué manera? Bueno, aumentemos la tasa de interés. Ya se habla de pasar de 11.8 a 15. Entonces, ¿qué va a pasar? En algún momento a la Argentina, para prestarle a la Argentina va a ser más barato que prestarle a Brasil. Bueno, eso nos va a favorecer. ¿Por qué? Porque Brasil, si sigue así, se va a transformar en un país riesgoso. Claro, claro. Bruno, te agradecemos por ayudarnos a entender un poquito más esto de la macroeconomía y la política que van de la mano siempre. Así que muchísimas gracias. Sí, también igualmente te agradezco a vos, pero bueno, también pensar en que todo esto tiene también en definitiva una afectación en lo que es la vida de todos nosotros, ¿no? Y que bueno, que hay que equilibrar los números grandes para después equilibrar los números chicos. Es como decía un paisano amigo mío, dice, bueno, también hay que equilibrar la diaria en los hogares, ¿no? Y bueno, ese es el desafío tal vez que tiene la Argentina, y otros países están empezando a tener los problemas que tuvimos nosotros, bueno, justamente por no cuidar la diaria, porque si se cuida la diaria, seguramente que podamos avanzar. Y por diaria digo eso que recién hablaba el Santo Padre de la esperanza, ¿sí? Sí. O sea, hay que buscar cómo llegar a que todos tengan al menos la posibilidad de poder vivir dignamente en este planeta. Y bueno, y para eso tenemos que anclarnos en esa esperanza que bien decía el Santo Padre. Así que bueno, a no perderla. ¿Sí? Un abrazo para todos y bueno, nos estaremos viendo pronto. La esperanza es lo último que se pierde. Gracias, Bruno. Tal cual. Un abrazo grande. Gracias. Cuídense mucho. Estuvimos en diálogo con el profesor Bruno Tondini, analista internacional, sobre el real que sigue cayendo en Brasil, y esto el gobierno lo mira atento, y cómo se aprecia el peso argentino. Con esta información llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, como siempre, mañana a las 7:30 con toda la información. Quédese aquí en Radio María, ya llega la catequesis. Muchas gracias, hasta mañana. Este fue el espacio informativo de Radio María, para comenzar el día con Un Punto de Vista.